Palabra de Dios. Vamos a 1 Corintios 1:18. ¿Hay agua ahí? Ah, qué bien. No lo había visto. Bueno, pues leemos en 1 Corintios 1:18 y leo la Nueva Traducción Viviente. Dice: el mensaje de la cruz es una ridiculez para los que van rumbo a la destrucción, pero nosotros, que vamos en camino a la salvación, sabemos que es el poder mismo de Dios. Como dicen las Escrituras: destruiré la sabiduría de los sabios y desecharé la inteligencia de los inteligentes. Así que, ¿dónde deja eso a los filósofos, a los estudiosos y a los especialistas en debates de este mundo? Dios ha hecho que la sabiduría de este mundo parezca una ridiculez, ya que Dios, en su sabiduría, se aseguró de que el mundo nunca lo conociera por medio de la sabiduría humana. Usó nuestra predicación ridícula para salvar a los que creen. Es ridícula para los judíos que piden señales del cielo. Es ridícula para los griegos que buscan la sabiduría humana. Entonces, cuando predicamos que Cristo fue crucificado, los judíos se ofenden y los gentiles dicen que son puras tonterías. Sin embargo, para los que Dios llamó a la salvación, tanto judíos como gentiles, Cristo es el poder de Dios y la sabiduría de Dios. Ese plan ridículo de Dios es más sabio que el más sabio de los planes humanos, y la debilidad de Dios más fuerte que la mayor fuerza humana. Vamos a orar, vamos a pedir que el Señor nos ayude a aplicar su palabra a nuestro corazón. Padre Celestial, te doy gracias por esta oportunidad de acercarnos de nuevo al mensaje de tu palabra y poder entender lo que tú quieres decirnos hoy, la forma en la cual tú quieres hablarnos. Y te pido, Señor, que tengamos un oído atento y un corazón tierno y dócil para que tu palabra realmente nos transforme y nos haga avanzar allí al propósito al cual tú nos has llamado, y nos haga avanzar también a las bendiciones que tú tienes para cada uno de nosotros. Ayúdanos, Señor, que este sea un tiempo en que podamos sentir tu presencia y escuchar tu voz de una forma clara. En el nombre de Jesús, amén. Leía en la prensa hace ya unos años de un tal Rob Hodge, un evangelista, un predicador callejero, decía el periódico, que fue detenido en Basildon, un pueblo que está cerca de Londres, y fue detenido por predicar el evangelio. Mientras predicaba, alguien le acusó de usar un lenguaje homófobo y ofensivo. Fue a la policía y le denunció, y la policía fue, le arrestó, le llevó a la cárcel, le tomaron las huellas, le hicieron la foto típica, le abrieron una ficha, estuvo allí todo el día, por eso fue por la mañana todo el día. Luego por la noche le soltaron. Un año después se hizo el juicio, y en el juicio pues salió libre de todos los cargos, y no solamente salió libre, sino que además le indemnizaron con unos 3.000 euros, 2.500 libras, más o menos 3.000 euros. Le indemnizaron por detención ilegal y por violación de sus derechos humanos. Cuento esta historia porque hoy vamos a hablar de la evangelización desde una dimensión muy amplia. Siempre que hablamos de la evangelización y pensamos en el propósito de la evangelización, pensamos en lo más cercano, que es la salvación de las personas, y vamos a hablar también de ello. Pero a mí me gustaría mencionar otros elementos que forman parte también de los beneficios de la evangelización, para que tengamos esa visión amplia, que a mí me parece que es más realista que no solamente el enfoque de la salvación personal. Pero antes de entrar en hablar de esos beneficios de la evangelización de una dimensión amplia y realista, pues me gustaría definir qué es evangelización. Y algunas de estas cosas yo sé que las sabéis, pero, por otro lado, tampoco viene mal que las repasemos, ¿no? Por ejemplo, David Burke, aprecio, amo, me encanta David Burke, creo que todos le conocéis. Él define la evangelización como la comunicación del Evangelio de Dios a través de la vida y de las palabras de sus hijos, para su gloria y en el poder del Espíritu Santo, de tal manera que los hombres puedan recibir a Jesucristo como Salvador y servirle como Rey. Una definición muy completa. También el Pacto de Lausanne
Me gusta la definición del Pacto de Lausanne. Evangelizar es difundir la buena nueva de que Jesucristo murió por nuestros pecados y resucitó de los muertos según las Escrituras, y que ahora, como el Señor que reina, ofrece el perdón de pecados y el don liberador del Espíritu a todos los que se arrepienten y creen. Son solo dos ilustraciones de lo que puede ser las definiciones que hay de evangelización, porque hay muchas. Pero estas dos me parece que resumen muy bien y aclaran muy bien todo lo que significa la evangelización. Pero a la vez, como yo trabajo en el mundo de la comunicación, se me hacen difíciles de memorizar bueno, pues he querido hacer un resumen, una especie de síntesis. Y la propuesta que yo os hago, espero que la podáis recordar, evangelizar es algo muy sencillo. Bendecir al mundo con el anuncio del amor de Dios en Cristo. Bendecir al mundo con el anuncio del amor de Dios en Cristo. Algo así, tan sencillo, pero que me parece que está ahí todo el contenido de lo que quiere decir David Burt y lo que dice también el Pacto de Lausanne. Primero, bendecir. Bendecir. Dice Romanos 10:15, cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz. ¿Os suena? Cuán hermosos son. Ese es el enfoque correcto de la evangelización. Es algo hermoso. La evangelización es algo hermoso, es algo de bendición. De hecho, la bendición que Dios promete a Abraham en el principio del tiempo, en ti serán benditas todas las naciones de la tierra, esa bendición precisamente cuando Pedro y Juan sanan a aquel cojo que estaba en el pórtico del templo y toda la gente se acerca y le escuchan y están predicando, dice, la bendición de Abraham, esta es la que ahora nosotros os anunciamos. De modo que evangelizar es bendecir a la gente. Cuando compartimos con ellos el mensaje, lo que estamos haciendo es bendecirles. Cuando vamos a la calle a predicar, estamos bendiciendo esa calle, esa ciudad. Siempre que pensemos en la evangelización, deberíamos enfocarlo desde esa perspectiva. Cuán hermosos son los pies, cuánta bendición hay en evangelizar. De modo, bendecir es lo primero, lo segundo, al mundo. Se ha mencionado aquí ya esta mañana, ¿no? Juan 3:16, de tal manera amó Dios al mundo. La evangelización tiene una perspectiva global. Empieza en lo cotidiano, en lo cercano, en nuestro prójimo, en la persona que está a nuestro lado, en lo local, pero la perspectiva es llegar hasta lo último de la tierra, ¿no? De tal manera amó Dios al mundo. Y la palabra de Dios nos enseña que la evangelización es para toda criatura, todo pueblo, toda cultura, toda raza y toda nación. Amén. Cuando cumplimos ese llamado de evangelizar, estamos haciendo una labor de bendición a todos los pueblos, todas las culturas, todas las razas y todas las naciones. Tercera cosa, bendecir al mundo con el anuncio. Evangelizar es anunciar, verbalizar, hablar, predicar, proclamar un mensaje. La misión de la Iglesia es muy amplia. Cuando pensamos cuál es la misión de la Iglesia, pues tenemos que pensar que toca muchos frentes. Tenemos que alabar a Dios. ¿Para qué somos iglesia? Somos mi iglesia para alabar a Dios. Somos iglesia para edificar a los creyentes. Somos iglesia también para enseñar. Somos iglesia también para hacer acción solidaria. Hay muchas actividades que se llevan a cabo en la iglesia. Y una de las partes de la misión es la evangelización. A veces se confunden. Y cuando hablamos de evangelización y hablamos de misión, parece que son sinónimos, pero no lo son. Porque cuando hablamos de evangelización y miramos lo que la palabra de Dios enseña acerca de la evangelización, de lo que está hablando es de la verbalización del mensaje. A veces hacemos buenas obras y decimos, no, es que las buenas obras es un testimonio del evangelio y por lo tanto la buena obra es evangelización. Bueno, la buena obra, por supuesto que tenemos que hacer buenas obras y las buenas obras, nos dice el Evangelio, que glorifican a Dios, eso es cierto, pero no debemos confundir el testimonio del Evangelio con la evangelización, que es la verbalización del mensaje, de modo que evangelizar es anunciar. Cuando hacemos buenas obras y no anunciamos, no estamos haciendo una evangelización completa. Hacemos una evangelización, vamos a decir, parcial. Y si queremos hacer una evangelización completa, tenemos que imitar a Jesús, que Él no solamente sanaba, sino que también predicaba. Y en Jesús tenemos la fusión de estas dos cosas tan necesarias en la misión integral, que es de lo que estáis hablando este mes. De modo que bendecir al mundo con el anuncio
de el amor de Dios. El mensaje que nosotros anunciamos es un mensaje de amor. Hay debates sobre esto porque hay personas que dicen, no, es que primero tenemos que decirle a la gente que son unos pecadores empedernidos. Si no les convencemos de que están a punto de caer en las llamas del infierno, entonces no se van a dar cuenta que están perdidos y por lo tanto no van a entender que hay un mensaje de salvación, de qué se van a salvar si no entiende que son perdidos. Así que vamos a predicar que están condenados, vamos a predicar que van al infierno y ya cuando se dé cuenta de lo mal que están, a lo mejor alguno se convierte. Bueno, yo no veo ese enfoque en la Biblia. De hecho, el enfoque que veo en Jesús es que Él mismo dice, de tal manera amó Dios al mundo. Sí que hay que hablar cuando hablamos de evangelización de pecado, es inevitable. Pero el punto de partida siempre en la palabra de Dios es el amor. Cuando vemos a Jesús, su acercamiento, su prioridad era expresar el amor de Dios, el perdón de Dios, la misericordia de Dios. De modo que evangelizar es un anuncio de amor. Y cuando vamos a bendecir a alguien con ese mensaje, lo que vamos a compartir es un mensaje del amor de Dios. Y no olvidemos que al final quien convence al mundo del pecado es el Espíritu Santo. A veces nosotros pretendemos ser más capaces que el Espíritu Santo, pero por más que lo intentemos no lo vamos a conseguir, porque solamente el Espíritu Santo es el que convence al mundo del pecado. De modo que nuestro mensaje es un mensaje que debe empezar por el amor. Y evidentemente, también dice, esta definición, es el anuncio del amor de Dios en Cristo. Cuando hablamos de Cristo, es Cristo muriendo en la cruz y muriendo por nuestros pecados. Es decir, que evidentemente hay que hablar del pecado, pero como la parte final de ese mensaje que puede ayudar a que las personas entiendan su problema. Queremos bendecir a las personas porque las personas tienen una necesidad y esa necesidad es que están viviendo de espaldas a Dios, lejos de Dios y por lo tanto la mejor manera de vivir sería si se reconcilian con Dios. A veces hablamos de que estamos evangelizando y le preguntas a alguien, ¿has estado evangelizando al vecino, al amigo, al compañero de trabajo? Sí, ¿de qué habéis hablado? Hemos hablado del Papa, hemos hablado de la Virgen, hemos hablado de la creación, hemos hablado del universo, hemos hablado de la Biblia, hemos hablado de muchas cosas. Y hablaste de Jesús y de la cruz. Ah, pues no, de eso no. Bien, evangelizar es hablar de Jesús y de la cruz. Y todo lo demás evidentemente va a salir. Es decir, cuando tú empieces a hablar con alguien y te pregunte, va a salir la Virgen, va a salir el Papa, va a salir todo, ¿vale? Va a salir todo. Pero no te olvides de que la meta de tu diálogo, de tu anuncio, es precisamente que lleguen a entender que Cristo murió en la cruz por ellos para darles el perdón de sus pecados. De modo que evangelizar es bendecir al mundo con el anuncio del amor de Dios en Cristo. Hace años estábamos en una campaña en Órgiva. Cuando terminó la campaña yo estaba tomando con mi cámara, estaba grabando algunas cosas y una mujer indigente que nos había estado viendo durante todo el tiempo y que de hecho ya en algún momento algunos habían compartido con ella, se me acercó y me dijo, dame dinero. Yo le dije, pues mira, yo no doy dinero, pero si tienes algún problema, alguna necesidad, podemos ir a la tienda y te puedo comprar comida si quieres. Y ella dijo, vale, pues vamos a la tienda. Y dije, bueno, déjame terminar esto que estoy grabando y cuando termine vamos juntos. Y efectivamente ya se quedó allí conmigo, se pegó a mi vera y fuimos todo el rato, yo la tenía de ayudante. Cuando terminé de grabar fuimos a la tienda. Según entro en la tienda, la chica que está en la caja me mira y me dice así, como que no, que ya la conocían. Digo, venimos a comprar algunas cosas y es para esta chica. Y nada, y la chica decía, ¿seguro? Digo, sí, voy a pagar yo. Dice, ¿seguro? Y empieza la chica a pedir, ¿no? Dice, bueno, ponme 100 gramos de jamón de York, ponme una barra de pan, ponme no sé qué. Y empezaba a pedir y no paraba. Y después de ya un buen rato dice, y también ponme una crema para la piel, que la tengo muy mal. Y yo ya dije, bueno, a ver, vamos a parar aquí, ¿no? Total, que hicimos la compra, le hice yo la compra. Cuando ya salimos de la tienda,
le doy la compra y digo, mira, te voy a decir una cosa, todo esto que llevas aquí se te va a gastar, pero tú tienes un problema en tu alma, que todo esto que tienes aquí no te va a ayudar. Todo esto, el problema de tu alma no se va a solucionar. Y a mí me gustaría pedir a Dios que Él te ayudara con el problema de tu alma. ¿Te importaría que habláramos con Dios y que le pidiera que Él te ayudara? Dice, no, claro que sí, por favor, ora por mí. Digo, ¿y qué quieres que pida? Dice, pues pide por mi hija, que hace 20 años que no la veo. Dice, pide por mi madre, que ya no me quiere en casa. Empezó una lista tan larga como la comida, ¿no? Y nada, yo, fenomenal. Le puse la mano en el hombro y empecé a orar por ella. Oré por todo lo que me dijo. También oré para que ella pudiera entender que Jesús la amaba, que Jesús podía sanar las heridas de su alma. Y orando le expliqué que Dios la amaba. Cuando terminé de orar, yo estaba con los ojos cerrados, ella estaba llorando completamente, pero como una magdalena, ¿no? Y explico esto porque evangelizar muchas veces lo hemos entendido como ir puerta a puerta. Lo hemos entendido como darle un folleto a alguien. Lo hemos entendido a veces como ser unos pesados que vente al culto, ¿no? Y creo que hay una dimensión de la evangelización que tiene que ver mucho con ser auténticos en nuestra relación con las personas que nos rodean. Ser personas sensibles a sus necesidades y poder darle lo que ellos no tienen. Entrar en ese mundo del alma, ese mundo del espíritu, ese mundo del corazón, donde nosotros somos únicos, porque tenemos al Espíritu Santo con nosotros y tenemos a Dios con nosotros, el Dios Todopoderoso, al Jesús Todopoderoso. Y podemos llegar a tocar a lo más íntimo de su alma. Y eso es lo que hace la evangelización, y lo hace por el anuncio, pero a veces también por una oración que es anuncio. Y os digo esto porque entendamos que cuando hablamos de bendecir al mundo, yo estoy hablando de este tipo de bendición. Porque, de nuevo, muchas veces lo hemos asociado la evangelización al gran predicador que viene, que hace una campaña y la gente se convierte. Y yo no digo que eso no se haga. Yo estuve organizando hace unos años aquí en Barcelona con Franklin Graham y creo que quiere venir a Madrid y no me importará hacerlo. Yo estoy convencido que todo tiene su lugar. Pero en el día a día, en las relaciones que tenemos, Dios nos ha puesto allí para evangelizar y bendecir a esa gente que está a nuestro lado. Acuérdate de la bendición tan grande que puede ser para esas personas. Bueno, vamos a hablar acerca de los beneficios de la evangelización. Ya hemos dicho lo que es la evangelización, pues hablemos de los beneficios. Y quiero separarlo entre beneficios directos y beneficios indirectos. Los directos son los que todos conocemos o hemos hablado, se comenta con más frecuencia. El primero es que cuando evangelizamos, glorificamos a Dios. Los primeros evangelistas, nada más nacer Jesús, ¿sabéis quiénes fueron? ¿Quiénes fueron los primeros que dieron la noticia y que además lo hicieron hasta cantando? Unos ángeles. Unos ángeles aparecieron en el cielo y dijeron, id a Belén, que acaba de nacer el Salvador. Y dice, inmediatamente aparecieron en el cielo una multitud de las huestes celestiales que cantaban a Dios, que glorificaban a Dios. Cada vez que nosotros vamos y anunciamos que Jesús ha nacido, que Jesús vive, que Jesús reina, que Jesús ha resucitado, sea donde sea, somos como esos ángeles que estamos glorificando a Dios en nuestro mundo, en nuestra sociedad, en nuestro entorno. Una sociedad que lo que más oye es maldición de Dios. Una sociedad que cada vez está más lejos de lo que son los valores y las enseñanzas de la palabra de Dios. Una sociedad que cuando nosotros salimos y anunciamos, lo que genera cada vez más es ofensa. Y nos ven casi como, pues eso, lo que le pasó a aquel chico que estaba predicando en Londres, ¿no? Nos ven casi como unos fanáticos que estamos molestando, estamos invadiendo su vida tranquila y sin problemas. Pero ¿sabéis que lo que estamos haciendo realmente es dando gloria a Dios? Y claro, es normal que haya ese choque, porque en una sociedad donde reina la oscuridad, cuando vamos y anunciamos el nombre de Jesús, aunque no se convierta nadie, ya estamos dando gloria a Dios. Eso supone un choque espiritual, un choque de culturas, un choque de cosmovisiones, ¿no? Es verdad que nos gustaría que cuando salimos y hablamos con la gente, hacemos alguna actividad y damos testimonio, pues todo el mundo se arrepintiera, como en los avivamientos. Yo sueño y oro y hasta lloro que llegue algún día algo así a España, ¿no?
pero cuando no se convierte nadie todavía mereció la pena, porque hemos dado gloria a Dios. El primer beneficio de la evangelización es que damos gloria a Dios. El segundo, evidentemente, es que hay personas que son salvas. Son salvas, eso quiere decir que son liberadas del infierno. Se predica poco normalmente en nuestras iglesias del infierno, pero para evangelizar tenemos que tenerlo muy claro. Si pensamos que todos los caminos llevan al cielo, no solo a Roma y luego al cielo, si pensamos que todos los caminos, todas las religiones, si una persona por ser honesta ya se salva, evidentemente nunca evangelizaremos. ¿Para qué vamos a evangelizar? Si creemos que Dios es un Dios que ya lo sabe todo y ya sabrá quién se convertirá y quién no, tampoco vamos a evangelizar. Pero incluso también si tenemos dudas acerca de si hay o no hay infierno, o si ese infierno es o no como es, nuestra evangelización realmente será bastante pobre. Es un debate que está abierto. Llevamos ya más o menos 20 años con este debate de una forma bastante, digamos, intensa dentro del campo evangélico, porque antes esto era un problema que veíamos desde fuera, pero en los últimos años, cuando Rob Bell, por ejemplo, puso su libro Love Wins, y otros grandes pastores y teólogos empezaron a poner en duda un infierno eterno, esto ha generado una situación de debilidad de la evangelización, porque si no hay infierno, ¿para qué si no hay infierno, ¿para qué vamos a evangelizar? Cuando yo miro lo que enseña la palabra de Dios, y si tenéis dudas sobre este tema, yo os recomiendo el libro Borramos el infierno de Francis Chan, es un libro que escribió en respuesta a Rob Bell con Love Wins, y creo que es un libro que si no habéis leído os animo a leerlo, porque te aclara las ideas acerca de lo que sí dice Jesucristo. A veces hemos oído lo que dice este teólogo, lo que dice el otro teólogo, lo que dice este predicador, lo que dice el otro predicador, y yo digo, tío, mira la Biblia, ¿qué enseña Jesús? ¿Qué enseñó Jesús? ¿Habló Jesús de un lugar de crujir de dientes eterno? Pues yo creo que sí, sí que lo habló. Entonces, bueno, tenemos que tenerlo muy claro, porque cuando anunciamos el Evangelio y queremos bendecir a las personas, lo que estamos anunciando es la liberación de su condenación eterna. Lo que estamos anunciando es la buena noticia de que hay una salvación y toda la condenación que ellos podrían vivir ya no la van a vivir porque Cristo pagó por esos pecados en la cruz. De modo que estamos evangelizando y llevando a personas de muerte a vida, de condenación a salvación y vida eterna. Otro tercer beneficio, el avance del reino de Dios. En Marcos 1:15, cuando Jesús comienza su ministerio, Él comienza diciendo, el tiempo se ha cumplido, el reino de Dios se ha acercado, arrepentíos y creed en el Evangelio. De modo que el anuncio de la evangelización es la punta de lanza que hace que el reino de Dios se extienda a lo largo de la tierra. El reino de Dios avanza gracias a la evangelización. El reino de Dios no avanza porque hagamos escuelas. No avanza porque construyamos hospitales. Hay que hacer escuelas, cuidado, no estoy diciendo que no los hagamos. Hay que hacer hospitales también, Hay que llevar cajitas. Acabo de estar hace 3 semanas en el norte de África, en un país que vienes con el corazón encogido viendo la pobreza que hay. Y también vienes muy contento de poder darles a esos niños una alegría tan grande, porque no podéis imaginar lo que supone en esos lugares simplemente unos lápices de colores, es que no te lo puedes ni imaginar, ¿no? Pero sobre todo porque eso forma parte de lo que una ONG evangélica está haciendo en ese lugar, que está haciendo una labor tremenda en el tema de la desnutrición, en el apoyo escolar y muchos otros frentes. Pero el reino de Dios no va a avanzar porque hagamos buenas obras. El reino de Dios, lo hemos leído al principio, avanza por la locura de la predicación. La gente se convierte, a Dios le plació que la salvación llegara por la locura de la predicación. La evangelización en ese sentido tiene que estar formando parte de nuestra misión y tener una prioridad para que todo lo bueno que hacemos llegue a conseguir el objetivo de regeneración, de transformación del corazón. De modo que el reino de Dios avanza porque la predicación va ahí, rompiendo y abriendo camino en medio de la oscuridad y de las tinieblas. Estos 3 serían, digamos, los beneficios directos. Ahora me gustaría hablar de los beneficios indirectos. Si es que la voz no me falla,
Yo llevo toda mi vida, como dije al principio, trabajando y sirviendo al Señor en el área de la evangelización. Y he visto que aquellas iglesias y aquellos hermanos que evangelizan, hay una serie de impactos en su propia vida y también en la propia iglesia. El primero es, por ejemplo, que agudiza las ideas. Cuando tú vas a evangelizar, normalmente la gente con la que hablas no es tonta. La gente te hace preguntas, te responde, te argumenta. Y cuando tú estás evangelizando, te das cuenta que hay cosas que no sabes. Te das cuenta que hay cosas que las tienes a medias. Te das cuenta también que a veces no sabes qué responder. Si no evangelizas, te aseguro que de todo eso no te vas a enterar y puedes ser un creyente que está viniendo a la iglesia por años y por años con un nivel de entendimiento de la palabra de Dios y de la argumentación de la fe muy básico, de escuela dominical. Pero cuando sales a evangelizar o compartes, salir me refiero, cuando compartes el evangelio con tus vecinos, con tus amigos, familiares no creyentes, se plantean una serie de argumentos que provocan la necesidad de que tus propias ideas las tengas claras. Y cuando no las tienes claras, pues las aclaras. Es decir, que uno no tiene por qué saberlo todo para evangelizar, pero sí tiene que estar dispuesto a aprender. Y la evangelización es siempre un desafío continuo, además que la sociedad cambia muy rápido, con lo cual lo que antes te valía ya no te vale ahora. Yo me acuerdo que hace años, ¿no?, con saber lo de la Virgen y el Papa, ya más o menos convencías a todo el mundo. Pero ahora no, ahora lo primero que te dicen, no, los cristianos sois unos homófobos. Vosotros no aceptáis a los homosexuales, no queréis a los homosexuales, sois unos... Y empiezan a decirte cosas que, cuidado, ¿cómo respondes a eso, no? ¿Qué enseña la Biblia como eso? ¿Cómo le explico lo que enseña la Biblia a alguien que no tiene ni idea de lo que es ni siquiera la Biblia? De modo que cuando evangelizamos, estamos generando y provocando en nosotros mismos un desarrollo intelectual, racional y también de madurez. La evangelización agudiza las ideas. Además, también la evangelización clarifica tu autenticidad. Si tú no lo tienes claro, esto de evangelizar te aseguro que es difícil, ¿vale? Cuando tú empiezas a compartir con alguien de que Dios le ama, si tú empiezas a tener dudas de que Dios te ama a ti, que Dios le salva, si tú tienes dudas de tu salvación, sabéis que en algunas campañas nos han venido chicos, trabajamos sobre todo con jóvenes, y han llegado a las campañas jóvenes de iglesias que se han convertido, pues cuando han querido explicar el Evangelio han dicho, pero si yo esto no lo entendía, no lo vivía, y han hecho el paso de fe, y han dado el paso de fe en una campaña a la que ellos venían a evangelizar, ¿no? Tengo un amigo que una vez compartió que él, en su trabajo, antes de que sus compañeros supieran que él era creyente, él quería demostrar con su testimonio de una vida correcta, y estuvo esperando un tiempo para poder identificarse como creyente. 10 años. Yo ya le dije que me parecía que se había pasado. 10 años. 10 años esperando a que sus compañeros pudieran entender que él realmente era honesto, que tenía una vida auténtica como cristiano y después... Que no nos callen, hermanos. Que no nos callen, porque si nos callan, al final todos, no solamente nosotros, toda la sociedad sufrirá las consecuencias, porque perderemos derechos y perderemos el derecho de la libertad de expresión. Decía José María Contreras, profesor de Derecho y que fue en su día también el director general de Asuntos Religiosos, la libertad religiosa es la madre de todas las libertades y la libertad religiosa se hace realidad cuando evangelizamos. De hecho, hoy en día es curioso que tú pides permiso en un ayuntamiento para hacer una actividad de carácter social y casi ya no te ponen ninguna pega. Pero cuando tú pides permiso para hacer una actividad que implique lo que a ellos les parezca proselitismo, la palabra proselitismo es una etiqueta donde pum, pum, todo se cierra. Ahora, eso sí, si hay campaña electoral, sí podemos hacer proselitismo. Y podemos convencer a unos y a otros de que cambien de partido o que el voto vaya para un lado o para otro. Pero si es un proselitismo para convencer a la gente de que Dios les ama, ahí ya se cierran muchas puertas. Vivimos en ese contexto, pero hermanos, creo que la evangelización es precisamente la punta de lanza que hace que esos derechos se mantengan y se hagan realidad. Otro beneficio, construye la cultura del diálogo. Vivimos en una sociedad también
que aprueba, fomenta el diálogo. Tenemos que ser todos dialogantes, tenemos que ser todos tolerantes, tenemos que escucharnos unos a otros. Bueno, pues ¿qué es la evangelización? Diálogo. Diálogo. Nosotros no evangelizamos como en las cruzadas, con la espada, ni con las metralletas, ni con las bombas. Quiera Dios que no caigamos en eso. Desgraciadamente sí hubo épocas y hubo iglesias y hubo gobernantes que utilizaron la evangelización como una herramienta de control y de poder, pero eso está muy lejos de lo que vemos en el Evangelio. Y lo que vemos en el Evangelio es que la evangelización se hace realidad por la voz, por el diálogo, por lo que hablamos. Y cuando nosotros evangelizamos, estamos construyendo esa cultura del diálogo. Y por último, la evangelización fortalece la Iglesia. A veces en la Iglesia es difícil que todos los miembros hagan algo, porque al final esto de predicar son 4 domingos al mes, presidir, cantar, aquí sois 60, más o menos un tercio puede estar haciendo actividades, vamos a decir, periódicamente en la Iglesia. Ponle como mucho un 50. En casi la mayoría de las iglesias es un tercio. El resto no sabe muy bien dónde encaja, dónde entra, qué hago, qué no hago. Y a veces se sienten hasta inútiles, ¿no? ¿Yo qué hago en la iglesia? Bueno, eso pasa por no tener una visión evangelística, porque si todos los miembros de la Iglesia su prioridad fuera la evangelización, todos estaríamos muy ocupados, porque estaríamos nada más que pensando en la prioridad de lo que es la Iglesia, que es atraer y acercar a aquellas personas que nos rodean al reino de los cielos. Aquella Iglesia que pone la evangelización como prioridad de su misión, os aseguro que es una Iglesia sana y una Iglesia que se fortalece y una Iglesia donde ningún miembro se aburre. Quiero terminar con una aplicación práctica, una de carácter personal y una de carácter eclesial. De carácter personal, todo esto, bueno, ¿qué significa para mí? Todo esto, ¿cómo lo aplico, cómo lo pongo en mi vida? Lo primero, ora por tus vecinos por nombre. Espero que sepas cómo se llaman tus vecinos. Deberías saberlo porque estás orando por ellos. Pero si tú no estás orando por tus vecinos, ya estamos fallando en el primer pasito de la evangelización. Porque para poder conectar con el vecino, lo mejor es que primero lleves tus vecinos al trono de Dios. Dice un dicho con el que estoy de acuerdo. Antes de hablar a los hombres de Dios, habla a Dios de los hombres. De modo que, ¿cómo se aplica todo esto? Ora por tus vecinos por nombre. A lo mejor vas a tener que mirar el buzón de no sé dónde vives, el buzón de dónde echa el correo, o lo mismo ya tienes ciertas relaciones y los conoces. Sea como sea, si no lo estás haciendo, te reto, te desafío a que si tú quieres ser testimonio de Jesús, bendecir con el anuncio del amor de Dios a esas personas, empieces orando por ellos. Segundo, muy parecido a eso, ora por tus compañeros de trabajo. Está siempre sensible a ver cuáles son sus necesidades y ofrécete para orar por ellos. Yo tengo un compañero de trabajo en la tele que me compartió, me dice, mira, ¿sabes? Estoy intentando vender, un día le vi así un poco preocupado, ¿qué te pasa? Porque estoy intentando vender una casa porque vivíamos en Canarias, ahora vivimos en Madrid y no se me vende la casa de Canarias y la verdad es que lo estoy pasando muy mal porque estamos aquí en casa de mi suegra viviendo y ya queremos... Y yo le dije, ¿te importa que pida a Dios porque se venda tu casa? Y dice, no, claro que no, sí, por favor, tú reza. Digo, vale, yo voy a rezar. Y se vendió la casa. Y compró otra, y el día que la compra me dice, José Pablo, quiero que sepas que la mitad de esta casa es tuya. Y yo, qué bien, no sabía yo que había heredado. Digo yo, ¿y eso por qué? Dice, porque yo vendí la de Canarias porque tú rezaste, si no yo no lo hubiera vendido nunca. Amén, amén. Yo me he preguntado, me queda un año en la tele. Si queréis verme en la tele, os queda solo un año para verme. Me he preguntado muchas veces cómo quiero que me recuerden en ese trabajo de la tele, que es un trabajo donde nadie conoce al Señor. Hay 1 o 2 personas que hemos conocido, que hemos coincidido, pero son 3.000 trabajadores y 2 creyentes. ¿Cómo quiero que me recuerden cuando ya me vaya, ¿no? Y hablen de mí? ¿Qué quiero que digan de mí? Y ya hace tiempo que llegué a la conclusión. Quiero que me recuerden como el que oraba por ellos. Así quiero que me recuerden, el que oraba por ellos. Y te animo a que también tú te recuerden donde estás, en tu trabajo, como el que oraba por ellos. Creo que es el inicio de la evangelización. A veces queremos pensar, bueno, le voy a llevar un tratado, las 4 leyes, se las voy a... y al final le voy a decir que se va a ir al infierno y se va a convertir seguro. Llegará ese día, pero solo llegará ese día si primero
estás orando con ellos, por sus necesidades, y ellos sienten que tú tienes un amor genuino hacia ellos. Eso a nivel personal y a nivel de iglesia. Hace años yo dije una frase que era: la iglesia, la evangelización de la iglesia comienza con el letrero de la iglesia. La evangelización de una iglesia comienza con el letrero de la iglesia. Lo he cambiado, ya no digo eso. Ahora digo, la evangelización de una iglesia comienza con la página web de la iglesia y con los reviews de Google. Si la gente no se encuentra en Internet, no se encontrará en ningún sitio. La gente que está buscando a Dios y que está buscando respuestas espirituales, donde primero buscas en Internet. Y la gente va a los restaurantes donde hay buenas reviews. Nos puede gustar o no gustar esto, pero como no tengáis buenas reviews, aquí no entra nadie. Es decir, ya el letrero da igual. Es importante que el letrero esté bien y sea digno, ¿eh? No dejéis ahí, pongáis un letrero, yo qué sé, cualquier cosa rara, ¿no? Iglesia del tercer espíritu que viene bajando del cielo cada domingo por la mañana, ¿no? Hay nombres de iglesias que son para llorar. Es decir, que el letrero tiene importancia, ¿vale? Pero hoy en día la evangelización de una iglesia comienza por la página web en Internet y los reviews de Google. Con lo cual, todos vosotros tenéis una gran responsabilidad. Yo sé que muchos de vosotros no sabéis ni lo que son los reviews de Google, ¿vale? Pero los que sí lo sabéis, cada vez que os vais de aquí, hoy me lo he pasado, vamos, hoy está un predicador que sale en la tele que me ha encantado. Yo qué sé, por ejemplo, ¿no? O lo que sea, pero poner cosas positivas. ¿Por qué? Porque hoy en día la gente que está buscando a Dios, donde buscas en Internet. Y la gente de Granollers que está buscando a Dios y está buscando respuestas espirituales, lo que queréis es que os encuentren, porque vosotros tenéis esa respuesta. Vosotros sois el canal de bendición de Dios para esta ciudad. Con lo cual, ¿cómo vais a poder conectar? Porque al final la evangelización es todo conexión y relaciones personales. Ese es el punto de partida, ¿no? Pues la página web. Y la segunda manera de aplicar todo esto es también toma la iniciativa de bendecir Granollers con el Evangelio. ¿Eso qué significa? Por muchos años hemos esperado que la gente venga aquí y que aquí escuche el mensaje y se convierta. Yo creo que hoy en día eso ya no es la forma adecuada de evangelizar. La forma adecuada de evangelizar es ir nosotros a las instituciones, las entidades que están a nuestro entorno. Aquella gente que está practicando el bien en nuestra sociedad. Por ejemplo, una ONG que trabaja con discapacitados. Ir a ver cómo podéis bendecirles. Una entidad que trabaja con medio ambiente. Ir a ver cómo podéis colaborar con ellos. Una entidad que trabaja con deporte. Ir allí y decirle, mira, la iglesia está interesada, nos encanta el deporte y los valores del deporte, ¿qué podemos hacer juntos? La evangelización hoy es ir e integrarse, integrar también, trabajar con ellos, eso lo hemos visto en las campañas. Nosotros cuando vamos a un pueblo hoy en día, lo primero que hacemos es visitar al alcalde y explicar al alcalde que Dios le ama y queremos bendecir su ciudad. Y a los alcaldes les encanta que la gente quiera bendecir su ciudad. Os aseguro que nadie te dice, váyanse por ahí, ¿no? Bueno, sí me pasó una vez, pero bueno, no quiero hablar de eso. La verdad es que la gente es feliz de que tú quieras bendecir su ciudad. ¿Y luego qué vamos? Vamos a la ONG más pequeñita o una allí, suelen ser las que trabajan con familiares de discapacitados. Le decimos, mira, queremos hacer un concierto solidario a favor vuestro. Alucinan. ¿Cómo qué? Sí, un grupo además que fue finalista en España para Eurovisión, que va a venir de Cataluña, va a cantar, hacemos una entrada solidaria, vosotros os ponemos los micros, todo, la plataforma, todo, y vosotros salís allí, animáis a la gente a que se haga socia, y nosotros pues simplemente lo llevamos todo y al final daremos una conclusión animando a la gente a que haga el bien, porque nosotros amamos al prójimo también. ¿Os parece bien? Muchas veces te piden un disco del grupo que va a cantar y todo eso. Llevamos años, la gente feliz de poder traer a sus socios, a sus amigos y hacer esto en conjunto, y allí nosotros hablamos de Jesús. Jesús que es capaz de ir más allá de simplemente ayudar al prójimo en lo cercano, sino también en el corazón, en el alma. Total, que hoy en día el enfoque de evangelización para una iglesia tiene que ver mucho con actuar yendo y colaborando, integrando todas esas iniciativas, porque eso se crean puentes, se crean lazos, se crean relaciones, y ahí es donde entra el mensaje del Evangelio. Bueno, de la evangelización podría seguir hablando mucho más, pero quiero terminar con una oración y un pasaje. 2 Corintios 5:20. Así que somos embajadores
en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros. Os rogamos en nombre de Cristo, reconciliaos con Dios. Padre Celestial, yo te quiero pedir en esta mañana, por esta iglesia, por estos hermanos, te doy gracias por su amor por ti, su deseo de ser fieles a ti y de llevar tu mensaje hasta lo último de la tierra. Y te quiero pedir, Dios, que a lo largo de este mes, con un enfoque misionero, tú toques corazones y tu llamado sea aún más fuerte para que desde aquí la luz del Evangelio brille con poder y alcance a muchas personas, no solo en Granollers, sino mucho más allá. Bendíceles, ayúdales y también, Señor, te pido por aquellos que pues hasta se pueden sentir hoy culpables porque ven que a lo largo de su vida no han sido buenos testigos, Señor, pues que hoy sea un día de arrepentimiento, un día de tomar decisiones, un día de decidir hacerlo diferente y de poder ser testigos de ese Dios poderoso y bendito que quiere bendecir a nuestro mundo. En el nombre de Jesús, amén.